Entonces, continuamos explicando cómo elaborar una tabla de distribución de frecuencia. Entonces, yo en esta sesión me siento como contento, alegre, no solo porque es sábado, sino porque siento como que hay gente que está aprendiendo algo aquí. Y eso es bueno. Ese es el objetivo de mi clase, que usted aprenda. Repasando lo que hemos hablado hoy, yo dije que es importante que usted sepa que en esa tabla hay 5 clases. Es importante que usted sepa cuál es la primera, de 0 a 4, cuál es la cuarta, de 15 a 19, cuál es la segunda, de 5 a 9, cuál es la quinta, de 20 a 24, y cuál es la tercera, de 10 a 14. Usted tiene que saber que ahí hay 5 clases, y cuál es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. ¿Qué orden tienen cada una? Entonces, usted tiene que saber también, como decía, que una clase está compuesta generalmente por 2 extremos. El de la izquierda, el más pequeño, el número pequeño de la izquierda se llama límite inferior. Y el número de la derecha se llama límite superior. El de la derecha, que es más grandecito, superior significa grande, ¿verdad? Inferior significa más pequeño. Eso está claro, el término lo dice. Límite inferior, límite superior. Si eso se entendió, entonces usted me dice que sí. Si eso no se entendió, entonces pregunte. Sí, se entendió. Se entendió clarito. Entendido, maestro. Estamos bien hasta ahora, maestro. Hasta ahora vamos bien. Bueno, si es verdad lo que ustedes me están diciendo, estoy feliz. Entonces, vamos a continuar ahora con otro paso. Si usted observa, del 0 al 4 hay una distancia. Del 0 al 4 hay una distancia que se llama tamaño de clase o intervalo de clase. El intervalo de clase de 0 a 4. ¿Qué pasa? ¿Qué usted debe saber anteriormente? Que cuando el número termina en 4 y la siguiente clase no comienza en 4, sino que comienza en el número siguiente, entonces significa que incluye los extremos. En este caso, esta tabla incluye los extremos. ¿Entendido? Lo incluye. ¿Qué significa que lo incluye? Que el 0 es parte de esa clase y el 4 también y los números que están dentro también. Entonces yo pregunto, del 0 al 4, ¿cuál es el tamaño de esa clase? ¿Cuántos valores hay? ¿Cómo? 4. 4 valores. 4. 4. No, 5 valores. El 0, 1, 2, 3 y 4. Si el 0 se cuenta, son 5. 5 son. Ahí hay 5 valores. Del 0 al 4, cuéntelo, mire, el 0 es 1, el 1 es 2, el 2 es 3, el 3 es 4 y el 4 es 5. Hay 5 valores en ese intervalo ahí. ¿Cómo se cuenta eso? Eso se cuenta con los dedos de la mano. Usted inicia en el primer dedo, que es el 0. ¿Dónde termina? Le dice 0, 1, 2, 3 y 4. El que cuenta con la mano nunca se equivoca porque no adivina. Lo hace de forma racional. Entonces yo les recomiendo que si usted no lo entiende, cuente con la mano. Del 15 al 19, ¿cuál es el tamaño del intervalo? 5. 5, maestro. Entonces, esa tabla, el intervalo que una I y de clase que una C es igual a 5. ¿Por qué yo busqué el intervalo de clase? Porque la tabla estaba hecha. Cuando a mí me dan una tabla hecha, yo debo saber cuál es el intervalo y lo hago contando lo hago. Ahora, si usted no entiende contando,
hay otra forma de hacerlo. A un límite inferior, el 15 es un límite inferior. Sí. Maestro. Maestro. A un límite inferior cualquiera, usted le resta el límite inferior anterior. ¿Cuál es el anterior al 15? El 10. El 10. El 10. Y si usted a 15 le resta 10, ¿cuánto le da el resultado? 5. 5. Entonces es otra forma de usted buscar el intervalo de clase cuando le dan una tabla. A un límite inferior cualquiera, el que usted quiera, le resta el anterior. Usted puede decir a 10, le resto el anterior, que es 5, y me da 5 el resultado. Quiere decir que el intervalo de clase, como le dije casi ahora, es igual a 5 en esa tabla. ¿Entendido eso? Sí. Entendido. Bueno, si yo te he entendido todo eso, entonces creo que nosotros podemos trabajar. Profe, Digan. la primera tabla, usted lo puede repetir que yo no estaba aquí. Sí, la explicó esa. Esa, la cualitativa, Ujú. sí. Sí. Yo decía que existen tablas de frecuencia de variable cualitativa. Cualitativa es cuando dice aquí sexo, que puede ser hombre o mujer. Cuando aquí dice religión, que puede ser testigo de Jehová, evangélico, protestante, cristiano, etcétera. Cuando dice estado civil, puede ser soltero, casado, divorciado, unión libre, viudo. Entonces, esas son tablas de variables cualitativas. En esas tablas, las respuestas de la variable se llaman categorías. Ejemplo, si digo color preferido, ¿cuáles son las categorías? Los colores preferidos de ustedes, rosado, azul, blanco, verde, amarillo, etc. Si digo estado civil, las categorías son soltero, casado, unión libre, etc. A eso me refería. Y, Maestro, dígame. cuando termine una pregunta, cuando termine. No, dígame ahora. Yo visualicé la variable cuantitativa que todos los intervalos son correspondientes a 5. Mi Sí. pregunta es que si todos los intervalos pueden aparecer en ese mismo orden de 5 o pueden aparecer mayores. Siempre van a ser lo mismo. Siempre serán del mismo tamaño. Esa tabla me la dieron hecha y en ese caso el intervalo es 5, pero no necesariamente tiene que ser 5. Va a haber tabla que el intervalo es de 10, de 8, eso se calcula. Lo que pasa es que esa tabla me la dieron hecha. Ahora nosotros vamos a hacer una, nosotros. ¿Entendido? Pero me interesaba que usted aprendiera los términos que le expliqué. Si ya comprendió lo que hablamos, entonces continuamos. Aquí de forma teórica tengo los elementos de una tabla de frecuencia. Ya todos ustedes saben que una tabla tiene clases, ¿verdad? Que son cada uno de los grupos que definen una distribución de frecuencia. Ya ustedes saben cuáles son las clases aquí, ¿verdad? Aquí me dicen que hay 5 clases, de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14, de 15 a 19 y de 20 a 24. 5 clases o 5 grupos, como usted le quiera llamar. También tenemos que una clase puede ser abierta. Abierta es cuando dice mayor de 24. Eso significa del 24 en adelante, ¿verdad? Mayor de 24 es una clase abierta. Pero existen lo que son clases cerradas. Todas estas son cerradas porque tienen un principio y un final. Empieza en el 0, termina en el 4. Empieza en el 5, termina en el 9. Estas son cerradas porque tienen 2 extremos. Entonces, aquí dice claramente en teoría, límite de clase son los valores que determinan una clase. Dicen que existe uno que se llama límite inferior, que es el que está a la izquierda de la clase y es el más pequeño. Me dijeron que se saben eso, ¿verdad? En el caso del 0 es el límite inferior y en el caso del 4 es el límite superior. El superior dice aquí claro que es el que está a la derecha. Entonces ya no sabemos eso, ¿verdad? Sabemos que el 5 es el inferior y que el 9 es el superior. ¿Estamos claros ahí?
Claro, maestro. Ok. Sí, profe. Sí. Entonces, aquí aparece algo que no le he explicado, que se llama marca de clase o punto medio, como usted le quiera llamar. Es lo mismo. Marca de clase o punto medio. La marca de clase se representa por una X y una Y. Cuando usted ve que dice XY, es posible que sea la marca de clase. Pero hay gente que también le pone PM, que significa punto medio, y es válido. ¿Cómo se calcula el punto medio? El límite inferior, le sumamos el límite superior y el resultado lo dividimos entre 2. Así se busca el punto medio de la clase. Dice que es el valor que representa una clase, es el punto medio valor que está en el centro. Ok. Entonces, si nosotros nos vamos aquí a la tabla anterior, ¿quién me dice el punto medio de la primera clase? 2. 2. ¿Cómo se hace para buscarlo? Fácil. Usted hace así y suma el 0, que es el límite inferior, más lo suma con el 4, que es el superior, y el resultado lo divide entre 2. Ahí resolvió. Si a 0 le sumo 4, a 0 le sumo 4, me da 4, y cuando lo divido entre 2, me da 2. Quiere decir que el valor que está en el centro de la clase, ahí medio a medio, es el 2. Diga. Una pregunta, maestro. ¿Siempre se divide en 2? Claro, porque es una fórmula. Una fórmula, Ok. usted debe hacer lo que ella diga. La fórmula dice límite inferior, en este caso el 15, más el límite superior, en este caso 19, eso da 34, y ese 34 se divide entre 2, y eso me da 17. 17. Entonces, eso usted debe saberlo también. Si se lo sabe, excelente, si no, practíquelo. Entonces, esos son ya los elementos de una tabla de frecuencia. Ahí están todos. Mire lo que es la fórmula. La fórmula dice, lo único que usted sustituye en una fórmula son las letras. Aquí hay una letra que se llama LI. ¿Qué significa eso? Límite inferior. En el caso de la primera clase, todos observaron que eso era un 0, ¿verdad? Entonces la fórmula dice más, aquí aparece otra letra que dice LS, eso es el límite superior. Y el superior era un 4. Entonces dice que ese resultado se dividía entre 2, y ahí dice un 2. Entonces usted dice 0 más 4, 4, entre 2 a 2. Ese es el punto medio. ¿Preguntas? ¿O no? Continúo. Continúe. Vamos bien hasta ahora. Ok, pues vámonos aquí. Aquí tenemos lo más importante. El intervalo de clase, cuando yo voy a construir una tabla, es el valor a partir del cual se construye una distribución de frecuencia. Cuando la tabla me la dieron hecha, ya ustedes saben que con la mano contando o restando el límite inferior menos el anterior, usted consigue lo que le llaman el intervalo de clase. Eso está claro. Entonces, para nosotros elaborar una tabla de frecuencia, necesitamos utilizar la regla de Sturges. ¿Qué dice la regla de Sturges? La regla de Sturges dice algunas cosas. Lo primero que se hace es buscar el rango. Eso es lo primero, rango. ¿A qué es igual el rango? Valor máximo menos valor mínimo. ¿A qué es igual el rango? Valor máximo menos valor. Valor máximo menos valor mínimo. ¿Qué significa valor máximo para ustedes? El mayor. El superior. El número mayor, el más alto, el superior, como usted le quiera llamar.
¿Y qué significa valor mínimo? Que es el más El pequeño. más pequeño. Entonces yo creo que ahí no se van a quemar tampoco, ¿verdad? Oh, maestro. El segundo se llama, segundo paso, número de clases. Número de clases. El número de clases se busca con esta fórmula. K es igual 1 más, paréntesis, 3.3 logaritmo de n. Con esa fórmula se busca el número de clases. Mírelo ahí. Número de clases es igual, K es igual 1 más. Vamos a arreglar esto. Okay. Y el tercer paso se llama intervalo de clase, que es IC es igual R sobre K. Ahí están los tres pasos para la regla de Sturge. Primer paso, rango, que es el valor máximo menos el mínimo. Segundo paso, número de clases, que es 1 más 3.3 logaritmo de n. Tercer paso, intervalo de clase, que el intervalo de clase es igual, dividir R, que es el rango, entre K, que es el número de clase. Los dos primeros usted calculó, lo divide, entonces eso le llama intervalo de clase. Si quiere, hágale una screen ahí y vamos a continuar para entonces aprender a elaborar la tabla. ¿Pregunta alguna? En esta fórmula, lo único que nosotros sustituimos es la n. Lo único que se busca ahí es la n. Y esa n se llama tamaño de muestra. Tamaño de muestra, la n. El tamaño de muestra es la cantidad de datos que tenemos. Si en el examen yo le pongo 15 numeritos, entonces la n vale 15. Si en el examen le pongo 25 datos, la n vale 25. Si le pongo 100 datos, la n vale 100. Y así. Lo único que usted sustituye es la n. Y en la calculadora hace eso a sí mismo y le da nítido. Entonces vamos a elaborar ahora una tabla de frecuencia. A ver si la encuentro por acá. Ok. Vamos a ver. No hay pregunta de eso. No. Usted está muy inteligentico. Desayunaron bien, parece. Qué bueno. Vamos a esperar que se abra esto. Vamos a hacer una tabla de frecuencia, método. Eh, Ok. Vamos a presentar pantalla. Ay, hola, papá. Para elaborar esta tabla de frecuencia. ¿Alguien que me quiera ayudar? Que me lea el encabezado. El Yo, maestro. encabezado es esas Yo tres no. líneas de arriba. Sí, se ve Yo, bien. maestro. Yo me... Los datos a continuación corresponden a los gastos diarios en fotocopias de una muestra de 50 estudiantes de la Facultad de Economía. ¿Qué significa eso? Usted se imagina que el maestro quiere saber cuánto gastan en fotocopia los estudiantes de la Facultad de Economía. Para yo saber más o menos con cuántos chelitos yo resuelvo, ¿verdad? Que yo sea estudiante. Entonces yo hago un estudio y selecciono una muestra de 50 alumnos para entrevistarlos. Preguntarle que cuánto dinero gastan diariamente en fotocopia. Entonces yo primero voy donde Débora, que me la encontré por ahí frente a la facultad, saliendo de un aula,
y ella me dice, yo le pregunto que cuánto ella gasta en fotocopia y ella me dice que gasta 30 pesos diarios. Sabe que la UAS se saca muchos folletos y muchas cosas. Entonces, le preguntamos a Yasmín, ella dice que solo gasta 21 pesos diarios en fotocopia. Le preguntamos a Marilyn, ella dice que gasta 34. Y seguimos indagando. Le preguntamos a Eugenie, ella dice que gasta 32. Odamis gasta 33. María Esther gasta 28. Y esos numeritos representan las respuestas de los 50 estudiantes que yo entrevisté o encuesté. ¿Entendido? Entonces, esas fueron las 50 respuestas que ellos me dieron de cuánto gastan diariamente en fotocopia. ¿Qué pasa con eso? Que si yo le pregunto a uno de ustedes, ¿qué información me pueden dar de todos esos números que ustedes ven ahí? Y si me preguntan a mí, yo digo que ninguna. En esos números que hay ahí, hay muy poca información. Ahora, la importancia de la estadística es que organiza los datos para luego presentarlos. Y cuando lo presenta, entonces ya sí brinda información. Esos datos sueltos así no dicen nada. Vamos a elaborar ahora una tabla de distribución de frecuencia con esos datos para que ustedes vean que dan mucha información. Entonces, el rango, ¿cómo lo calculo? ¿Qué me dice? Yo, el Valor número, Valor máximo menos valor valor mínimo. ¿Y cuál usted considera que es el valor máximo ahí? el 49, 49. Ok. ¿Y el mínimo? El el 17. 15. El 15. Ah, no, 15. No, el 15. El 15. Entonces me dicen que el mínimo es el 15 y el máximo es el Y el 49. máximo 49. Por encima del Exacto. 49 no hay otro, ¿verdad? Y por debajo No. del 15 tampoco. No. Entonces, el valor máximo es el 49 menos el valor mínimo, que es el 15, eso se llama rango. ¿Cuánto da? 34. 34. Entonces, ¿hasta ahí estamos claros o alguien tiene duda? Todo claro está ahí. Vamos bien, vamos bien. Ok. Entonces, aquí tenemos un asuntito que se ve medio feo. Lo que pasa es que en esta asignatura se necesita una calculadora científica. Si usted no la tiene, al grupo yo le envío una de Android para que usted la descargue. Pero si usted es Poppy y tiene iPhone, puede usar la de su iPhone o puede descargar una que le llaman Panecal. Entonces, ¿qué pasa? En esta fórmula de calcular el número de clases, lo único que yo debo saber es la N, cuánto vale. La N, yo dije que se llamaba ¿cómo? ¿Tamaño de qué? De muestra. Demuestra. El tamaño de muestra en este ejercicio, ¿de cuánto es? 50. 50. 50. Si usted no cree que es 50, usted se pone a contar esos numeritos, a ver cuánto hay. Ahí hay 50 números. Pero lo dice el encabezado, para que usted no se mate mucho, ¿verdad? Entonces, simplemente a la calculadora usted le escribe eso tal y como está ahí. Usted le escribe 1 más, abre un paréntesis, 3.3. Busca la tecla que dice LOG, que significa logaritmo, le da el 50, cierra el paréntesis y le da es igual. A mí eso me da 6.6. Vaya a ver a usted. A mí A mí también, profe. 6.6. A mí también, profe. Entonces, ¿qué usted debe aprender? Si quiere, escríbalo. Que ese número no puede ser decimal. Usted sabe lo que es un decimal cuando tiene un punto. Entonces, ese número no se debe redondear, sino aproximar.
¿Qué significa aproximar? Que ese número, si da decimal, ojalá sea 0.01, hay que llevarlo al siguiente número, que es el 7. ¿Entendido eso? Sí. No es redondeo. Redondeo es si después del punto el número está de 5 en adelante, se lleva al siguiente. Aquí puede decir 0,1 y como quiera se lleva al siguiente. Ok. Al 7, se aproxima al 7, al siguiente. Si dice 3.01, ¿se aproxima a qué? Al 2, profe. 4. Al 4. Después del ok. 3, ¿cuál va? El 4. 4. 4. Pero, como decía 6,6, se aproxima al 7. ¿Estamos 7. claros de eso? Profe, Sí. se aproxima al número, al Siguiente. primer número, ¿verdad? Sí, el primero al siguiente. Ok. Entonces, después que ya yo tengo el rango calculado, y yo tengo el número de clases calculado también, que me dio 7, entonces ya yo puedo calcular el intervalo de clase. El intervalo de clase simplemente dice que divida a R entre K. R es lo primero que calculamos, que dio 34, dividido entre K, que dio 7. ¿Cuánto me da eso? 4.8. 4.8. ¿Y qué hacemos con ese 4.8? Lo Lo llevamos a cinco. aproximamos a 5. La aproximamos a 5. Lo aproximamos a 5. Entonces ya ahí realizamos la regla de Sturge. Cualquier duda que tenga me hace saber. Si no hay Profe, duda, si no mucha molestia, se diga. para que mande al grupo la calculadora, porfa, que no tengo Sí, iPhone. la voy a buscar. Diga. ¿Me podría repetir lo del intervalo de clase, por favor? El intervalo, dividir el rango entre el número de clases. Ok. Mírelo ahí. Rango entre el número de clases. El rango dio ¿cuánto? 34 y el número de clase dio 7. 34 entre 7 da 4.8, que como dio decimal hay que llevarlo al siguiente número, que es un 5. Listo. Pregunta. No, profe. Entonces vamos a hacer la tabla ahora. Una tabla de frecuencia es esta, para organizar los datos. Lo primero que lleva es la variable. ¿Cómo se llama la variable? En este tiempo, en este ejercicio, ejemplo, aquí dice que son gastos, lo puse en amarillo. Todos esos números que están ahí son gastos de dinero en fotocopia, ¿verdad? Entonces la variable se llama gastos y como es de dinero, eso es dinero, todo eso, le puse en peso. ¿Entendido? Si ahí lo que aparece es que las edades, entonces ustedes saben que eso que está ahí son años, ¿verdad? Son edades en años, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se construye una tabla de frecuencia? Se inicia con el número menor, el valor mínimo. ¿Cuál fue el valor mínimo? El 15. 15. Si nos vamos aquí, vemos que el valor mínimo fue el 15. Entonces, con ese valor se inicia. Y lo pongo ahí, 15. La primera clase va desde el 15 hasta ¿qué número? Usted observa que usted calculó algo que se llama intervalo de clase. ¿Cuánto dio? 7. 5, perdón. 5. Entonces, con la manita, si usted inicia en el 15, ¿dónde termina? En el 19. 19. 19. Eso le digo que siempre es bueno con la manita para no adivinar. Que se adivina en el examen se quema. Y eso está facilito. Inicie con la manita en el 15. 15 el primer dedo. 16 el segundo. Profe. 17 el tercero. 18 el cuarto y 19 el quinto. Diga. Profe, me perdí. ¿De dónde salió el 19? El 19 que usted contó, usted empezó con el número menor. ¿Cuál es el número menor?
El 15. El 15. Y usted calculó algo que le llaman intervalo de clase. Mírelo ahí. ¿Cuánto dio el intervalo? 5 dio. Ujú. 5. Entonces, ese 5 significa que el intervalo que usted va a hacer, las clases van a ser de 5 en 5, porque le dio 5. Entonces, si usted Ok. inicia en el 15 con la mano, inicia en el 15 con el primer dedo, ¿dónde termina? En el 19. Si tiene duda, usted escribe el 15 como el primer número, escribe el 16, 17. ¿Cuántos números hay ahí? Ya. 3. 18, van 4, y el 19, el número 5. Entonces, ese intervalo va desde el 15 hasta el 19. Entonces, por eso yo puse eso ahí. ¿Entendido? Sí. El siguiente intervalo comienza en el 20. ¿Hasta qué número? 24. 24. Hasta el 24. El siguiente intervalo comienza en el 25. ¿Hasta qué número? El 29. 29. El siguiente intervalo inicia en el 30. ¿Hasta qué número? Hasta el 34. 24. 24. El siguiente inicia en el 35. ¿Hasta qué número? 39. 39. La pregunta mía, ¿cuántas clases yo voy a hacer? ¿Todas las que yo quiera? No, 7. No. Solamente Así mismo, yo calculé algo que se llamaba número de clase y el número de clase me dijo que dio 7. Quiere decir que debo hacer 7 clases. ¿Cuántas tengo hechas? 5. 5. 5. Entonces me faltan 2. 2. La siguiente, del 40 al Al 44. 44. Y la última, 45 al 49. 49. Entonces, como ya terminé, escribo total. ¿Entendida esa parte? De construir la clase. Sí. Sí, maestro. Sí. Repito, se inicia con el límite inferior, con el número más pequeño de los datos que me dieron, y le aplico el tamaño del intervalo de clase. En este caso, el intervalo dio de 5 en 5. Entonces, inicio en el 15. Si aplico 5, termino en el 19 y así. Aquí viene algo que es el conteo. El conteo es de novatos, pero yo lo aplico y después lo elimino. Conteo es, de los números que me dieron, ¿cuántos números están en el rango de 15 a 19? Del 15 hasta llegar al 19, ¿cuántos numeritos yo encuentro aquí? Vamos a ver. ¿Cuánto hay del 15 al 19? Yo veo un 15 y veo un 3. 17. ¿Cuál otro? 2. Del 15 al 19, ¿cuál otro usted ve? 16. ¿Dónde está el 16? No, no hay 16. Solo 2. Solo Solo 2. Solo 2. Solamente hay 2. Si usted revisa los 50 datos que tenemos, solo hay un 15 y un 17. De rango de 15 a 19, solo encontré 2 y pongo 2 palitos y aquí escribo 2 en número, en frecuencia. Del 20 al 24, ¿cuántos numeritos usted encuentra ahí? Del 20 al 24. Aquí tengo el 20. 21. Tengo un 21 21. 23. hasta el 24, sí. ¿Cuánto hay? Cuente. 24. La última Era un fila. 24. 3 números. Yo creo, 28. no, del 20 al 24. Ah. La clase segunda del 20 al 24. 4. Yo Cuatro estoy viendo solamente. eso, solamente esos 4, no hay más. Entonces, del 20 al 24, dice ahí, solo hay 4 palitos, que viene siendo un 4. ¿Entendido? Del 25 Sí. al 29, ¿cuánto hay? 25, 29. Vamos a ponerlo verde. 27. 27. 25, 29. 28. 25. 26. 9, 26, 25. 26. 28. Hay 29. 29. Otra vez el profesora, la 28. letra. 29. Ok. 25, 29, déjeme ver si hay otro.
No veo más. No. No veo más. Entonces, ¿cuánto tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Entonces, como hay 7, hay que hacer 7 palitos. 1, 2, 3, 4. Y uno cruzado son 5, ¿verdad? Entonces agrego 2 más, 6, 7. Ahí están los 7. Entonces, de 30 a 34, ¿cuántos numeritos? Profe, Diga. una pregunta ahí. Aunque los números estén repetidos, ahí, ¿se cuentan igual? Claro, mi amor. Ok. Claro que sí. 30, Claro que sí. 32. ¿Por qué? Porque si yo hago una pregunta, si a ti te gusta mi clase, y yo hago una encuesta entre ustedes de que si les gusta mi clase, y varios dicen que sí, debo contarlos, aunque digan lo mismo. Ok. Entonces aquí se cuenta todo. Porque al final, si no lo cuentas, te va a hacer falta. Entonces, hablamos ahora del 30 al 34. ¿Cuánto identifican? Parece que hay Yo conté 30, 16. 30, 32, 33, 32, 33, 33, 33, 34, 31, 32, 34, 32, 31, 34, 31. 33. Ya. 30, 34, yo creo que son 16, dijo el amigo. 1, 2, 3, Sí, 4, 5, 16. 6, 7, 8, 9, 10, 16. 16. 16. Entonces aquí van, vamos a copiar estos palitos, que son de 5. 5, 10, 15 y 1, 16. 16. Entonces, por último aquí, vamos a ver, 35, 39, ¿cuánto hay? 35, 39. 35, 36, 38, 36, 37, 38. 37, 38. Yo conté 9. En la fila de arriba se 11. repite 2 veces el 38. 36, ¿Cuánto hay? 12. 1, 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 encontré yo. 12. 12. Entonces hacemos 5, 10 y 2 palitos más son 12. Queda un minuto. De 40 a 44, ¿cuánto hay? Eso es fácil. Vamos a ponerlo gris o rojo vino. 40 a 44, aquí hay 2. 43, 5. 42. 4, 5 y 1, 6. 6. Y de lo último quedan 3. 47, 49 y 49. Entonces son 6 y 3. 6 palitos y 3. 1, 2 y 3. Y ahí terminamos. Entonces, si sumamos todo eso, debe darnos 50 porque eran 50 datos. Entonces, si sumamos 2 más 4 son 6, más 7, 13, más 16, son 29, 41, 47 y 50. Completo los datos, contamos excelente. Perdón, profesor. Entonces, la rayita que tiene ahí atravesada, los palitos, ¿se cuenta como 1 también? Cuando pasan 4 y la atravesada ya son 5. Pero si usted no lo entiende así, usted pone 5 palitos y ya. Entonces, vamos a salir, vamos a entrar de nuevo para continuar.